Hola, ¿qué tal? Estamos aquí reunidos de nueva cuenta para trabajar el capítulo número 5, conclusiones y recomendaciones. Mi nombre es Edgar Cabrera Álvarez y soy tu tutor de unidad de aprendizaje para la asignatura de Seminario de Tesis 2. En este capítulo, como su nombre lo dice, pues vamos a empezar a analizar cómo debería de ser la estructura y cómo deberíamos de estar redactando lo que son las conclusiones y lo que son las recomendaciones para el documento de tesis o para el reporte de investigación que nosotros estamos a punto de concluir y que forma parte del resultado de un proceso investigativo que iniciamos nosotros con lo que fue el planteamiento del problema. Bien, el apartado de conclusiones y recomendaciones está integrado en dos subapartados. El primero de ellos es el de conclusiones y el siguiente apartado es el de recomendaciones. Vamos a empezar a analizar en qué consisten las conclusiones. Nos dice que una conclusión, como lo indica su nombre, deriva del latín conclusio, que literalmente significa cierre o final. Es la última parte de un argumento o de un estudio o de una disertación. Es decir, que es la parte final donde nosotros vamos a recabar y vamos a convertir lo que nosotros logramos recabar como información, lo vamos a plasmar en una conclusión. Es decir, va a ser nuestro producto final, el cual atribuye o hace referencia a lo que es un conocimiento. ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Qué es lo que logramos a partir de todas las fases que nosotros implicamos en este proceso de investigación? En la conclusión, se espera que las premisas y el desarrollo del pensamiento conduzcan a establecer algo cierto, algo válido o posible, siempre en conformidad con lo explorado y establecido previamente. ¿Por qué establecido previamente? Porque al igual que en los resultados, para que nosotros podamos redactar una conclusión, debemos de tomar en cuenta algunos elementos como es el objetivo de la investigación, junto con sus objetivos específicos, lo que es la hipótesis, la pregunta de investigación y el marco teórico, porque ellos nos dan elementos importantes para que nosotros podamos centrar y podamos presentar esta conclusión de una manera ordenada y de una manera lógica y sistemática. En una investigación científica se espera que las conclusiones sean hallazgos o descubrimientos que arrojen nueva información sobre el tema. Las conclusiones más bien son una síntesis y debemos de quitarnos la idea de que en la conclusión vamos a hacer un resumen de todo el proceso de investigación. La conclusión no es un resumen, son argumentos que se sustentan en una tesis o que dan sustento o dan referencia de cada uno de los elementos que conformaron el proceso de investigación y están en estrecha relación, como ya les mencionaba, con el objetivo, con la hipótesis, con la pregunta de investigación y puede retomar en gran medida algunos elementos del marco teórico para que nosotros podamos ir estableciendo relaciones teóricas con el contenido empírico que nosotros logramos recabar a partir de lo que fue la investigación. En este mismo elemento que es la conclusión, pues nos dice que este elemento es una manera de sintetizar de manera breve los puntos más relevantes, aportando los conocimientos explorados a lo largo del texto o de la investigación, pero teniendo en cuenta de no repetir lo que ya he escrito, ni de anexar una nueva información que no se haya mencionado antes. Ojo con esta idea. No se trata de que nosotros agreguemos información de la que no estamos dando validez o de la que no estamos recabando evidencias durante el proceso de investigación. Se trata más bien de que con los datos que nosotros ya tenemos, con los datos empíricos que nosotros ya utilizamos o que ya recabamos, más los datos teóricos que ya tenemos en el marco teórico, es que nosotros hagamos una interpretación o hagamos una síntesis. No consiste en que vayamos copiando apartados de la investigación para pegarlos en la conclusión. Se trata de una actividad intelectual más compleja en la que nosotros podamos establecer relaciones entre los diferentes elementos, que hagamos una síntesis, que hagamos una paráfrasis, pero nunca copiar y pegar o hacer un resumen de los apartados que ya están incluidos en nuestro reporte de investigación. De una forma errada, las conclusiones se han entendido como el resumen de todo lo que ya se ha expuesto en el documento de tesis, pero no es así. Una conclusión no consiste en repetir ideas,
sino más bien es una oportunidad clave para hacer énfasis en la idea o punto principal de un escrito, en este caso, de nuestro documento de tesis. El llegar a la redacción de una conclusión es el momento adecuado para dejar una huella memorable en el lector. Es recordarle por última vez por qué es importante todo lo que se ha expuesto, darle una explicación del porqué de los resultados obtenidos y dejarle la puerta abierta hacia otros temas y a otras posibles áreas de interés o de conocimiento que pueden ser abordadas en un futuro, pero que continúan ligadas con un aporte intelectual. Ojo, cuando nosotros estamos redactando este apartado de conclusiones, no lo debemos de hacer para que lo entendamos nosotros, sino que debemos de redactarlo con la posibilidad de dar apertura intelectual a los lectores para que ellos puedan saber qué es el resultado o cuál es el resultado o cuáles son los conocimientos que tú como investigador lograste consolidar a través de este proceso de investigación. En la conclusión, nosotros vamos a considerar algunas características como los resultados obtenidos, el dar una respuesta a la pregunta de investigación, comprobar o refutar la hipótesis, así como dar una respuesta a los objetivos y sobre todo establecer una conclusión general que aporte conocimientos al campo de la disciplina específica. En este caso, estaríamos hablando que aporte conocimientos al campo de deportes o de ciencias del deporte, pero igual puede ser en ciencias jurídicas, en pedagogía, no importa en qué campo, porque todos los campos de investigación pueden utilizar el método científico para generar una conclusión, que es una de las etapas que forman parte del método científico y que logra finiquitar todo este proceso de investigación. La conclusión debe de ser clara, concreta, directa y no olvidar, no es un resumen de la investigación. Es una interpretación propia que se apoya de datos de la experiencia o datos empíricos sumados a lo que son los datos teóricos que recabamos en la investigación o en la revisión de la literatura. El siguiente apartado que integra este capítulo son las recomendaciones. Una recomendación de la investigación va a ser aquella acción que nosotros sugerimos realizar obteniendo un mayor nivel de profundidad del tema en estudio y del resultado más favorable. Es decir, que nosotros vamos a sugerir algo a una persona, a un investigador, para que nosotros podamos o para que esa persona cuando utilice tu recomendación le ayude a perfeccionar su proceso de investigación. En esta sección se incluyen propuestas del investigador para la solución del problema investigado o bien para un estudio más profundo. Es decir, que en las recomendaciones tú le vas a recomendar a otra persona cómo resolver tu problema que tú ya resolviste, en el que tú ya tuviste experiencia, o más bien hacer recomendaciones para que otra persona posteriormente pueda profundizar aún más en el tema que tú estás terminando de investigar. Se deben hacer recomendaciones factibles de llevar a la práctica con los recursos disponibles. Se deben de evitar expresiones ambiguas como hacer conciencia y en su lugar utilizar expresiones que indiquen acciones concretas a realizar, así como el lugar y el tiempo para efectuarlos. Y por último, en esta parte se debe de incluir un plan de acción, que es también una parte muy importante en el proceso de investigación, porque los planes de acciones permiten que tú puedas recabar información más relevante de lo que son tus variables de investigación. Y por último, tenemos que una recomendación, pues, es justamente eso, recomendar ideas, sugerir estrategias, sugerir alternativas a las personas que requieren o que piensan utilizar o realizar una investigación igual, parecida o similar a la que tú estás terminando. Para poder establecer las recomendaciones, es preciso que los conocimientos obtenidos en la investigación sean examinados, entre ellos las metas o valores que posee el autor, que son necesariamente subjetivas. Es decir, que las recomendaciones que tú vas a estar dando son en base a tu experiencia. Sin embargo, la persona que las pueda utilizar o que las pueda retomar deberá de considerar que estas ideas o estas recomendaciones son un tanto subjetivos. ¿Por qué? Porque dependen de ciertas características, de ciertos factores en los que tú realizaste tu investigación y que esos factores pueden o no estar presentes en un nuevo proceso de investigación. Son, por lo tanto, siempre relativas al punto de vista adoptado
y a los fines que persigue en relación a un problema tratado. Las recomendaciones son muy importantes en el caso de las investigaciones aplicadas, pues en ellas los conocimientos obtenidos se encaminan a la solución de problemas prácticos, los cuales le responden y corresponden al autor. Las recomendaciones, pues, entonces siempre van a estar en función de la experiencia que tú obtuviste como investigador y que pueden o no ser iguales o parecidas o que pueden tener o no cierta influencia en un proceso de investigación posterior y dependiendo del tipo y de profundidad de investigación que realicen o que pretendan realizar los demás. Me despido de ti, soy tu tutor de unidad de aprendizaje y de esta manera es como abordamos el capítulo de conclusiones y recomendaciones.